Amén, gloria a Dios, amados. Tomen asiento, amados hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Contento, agradecido al Señor por este día que nos concede de vida. Amén. Dice la palabra del Señor y Él añadía. O sea, nosotros no somos, sino es Él que añade. Amén. Dándole gracias al Señor por cada uno de ustedes y bueno, por este privilegio de también estar compartiendo con ustedes. ¿Sí? Y el día viernes yo también estaba compartiendo con otros varones de otros países. Había más de 600 cuando me dijeron eso. Y le pude decir, si nosotros no estamos unidos aquí abajo, ¿cómo lo vamos a estar allá arriba? Va a ser imposible. Amén. Por eso Pablo dice, mayor ligado en el Espíritu. Así también, gracias al Señor le doy porque puso a aquellos varones los otros días. Y bueno, viendo que cuando uno entiende que Dios a veces cierra la puerta y dice, ¿por qué pasa tantas cosas, no? Y Dios te cierra las puertas, por algo las cierra. Y las puertas que el Señor las cierra, nadie las abre. Y la que Él abre, nadie las cierra. Amén. Gracias por esta familia, también Dayana, Ale, sus hijas, y también la hermana de... Bueno, por todo lo que están, ¿cierto? La obra no es nuestra, sino la obra del Señor. Amén. Y dice que Él ha comenzado una obra y Él la va a perfeccionar. O sea, yo no puedo perfeccionar nada. Solamente estamos con consejeros, como también está acá la anciana, también ella es la anciana acá de la iglesia, la hermana argentina, ¿sí? Y cuanto más hoy vemos que hay iglesias que no hay ancianos. Y acá nosotros tenemos el privilegio de tener una anciana, una buena consejera. Amén. ¿Sí? Ay, Medero también dice que también anciano. Él es consejero. Amén. Por eso tan agradecido al Señor que a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué no? También me pasó en la casa de mi hija el otro día y decían, no, porque en la casa de al lado hicieron brujería, esto. Bueno, y le dije, mirá, mi hija, el que te habla de los demonios vive con los demonios. El que te habla del pecado vive en el pecado. El que te habla de Cristo vive en Cristo. ¿Y nosotros a dónde vivimos? En Cristo. Por eso su palabra dice de manera que alguno está en Cristo. ¿Sí? Que todas las cosas pasaron y son todas hechas nuevas. Así Él quiere que nosotros también andemos en esta vida nueva. Sabemos que la vida sin Cristo, ¿qué nos trajo? Problemas, peleas, dificultades, vicios. ¿Cuántas cosas que parecían que era buena y nos llevaban al error? Hasta hemos tenido raíces de amargura en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces nosotros nos cansamos de hacer el bien? Nos cansamos. Dice, ya a este no le hago más el bien. Y cuando uno viene a Cristo y entendemos que la palabra dice, no cansar de hacer el bien. Qué importante, ¿no? No cansarse. Y uno antes sin conocer esta vida, yo estoy cansado de esto, estoy cansado de cuántas cosas. Estábamos cansados. Pero cuando uno entiende que el Señor dice, ven a mí los que estoy cargado y cansado. Y ahí nosotros vamos a Cristo y dejamos nuestras cargas. Y salimos como si nada tuviéramos. Que esas cargas ya se fue. Y cuando dice que tenemos que amar, que el amor sea sin fingimiento, ¿qué hacemos? No, pero yo lo perdono y no lo amo más. En esta hermosa mañana quería compartir en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 9. Amén. Romanos, capítulo 12, versículo 9 en adelante. ¿Y sabe qué? Lo que quería primero, digo cómo me cambia la palabra porque iba a estar leyendo en el libro de Santiago. Pero Dios me cambió la palabra, me dio este pasaje ahora. Porque ese otro pasaje, yo ya estaba confirmado de que iba a ser para aquí. Pero no, es todavía para seguir hablando con aquellos varones que son de otros países. Te preguntan de dónde sabes tantas cosas.
Le digo que no, porque en el momento Dios mismo te está dando el mensaje. Por eso dice la palabra, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndonos lo que está hacia adelante. Nosotros también tenemos que olvidar lo que pasó hace rato y mirar hacia adelante, al supremo llamamiento, ¿sí? Y así no vamos a errar al blanco, que es el blanco, el perfecto de Jesucristo, ¿sí? Y ahí dice, puesto los ojos en Jesús también. ¿Lo tienen, hermano? Romanos capítulo 12, versículo 9. Lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de mi Señor. El amor sea sin fingimiento. Amén. Hoy vemos cuántos fingen, pero vemos cuando uno no finge, ¿qué hace? Lo abraza con ese amor fraternal a la otra persona. A mí también me pasaba a veces, porque miraba a una persona, iba y lo abrazaba porque decía, no, cuando te olvidas todas las cosas, va y lo abrazás al hermano, a la hermana, ¿ve? Sea sin fingimiento, ¿cierto? El amor sea sin fingimiento. Aborrecé lo malo y seguí lo bueno. Eso que es lo que a veces a nosotros nos cuesta, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero qué importante cuando uno no solamente la habla la palabra, sino que también la vive. Aborrecer todo lo que era malo. ¿Qué es lo que era malo en mi vida? La mentira, el enojo, la pelea, el cuento, la estafa, el engaño. ¿Cuántas cosas que parecían que eran buenos? Y estaban en mi corazón. Y estaban guardadas ahí adentro. Pero cuando entendí todas estas cosas, dije, Señor, lo que no te agrada, te pido que lo saques. Y Él dice, yo ya lo saqué, pero así mismo se fueron eliminando todas esas cosas que no eran agradables. Por eso la palabra, cuando uno pasa las pruebas, las luchas, la palabra produce en los corazones. Amén. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Aborrecer lo malo, ¿cierto? Y seguir lo bueno. Dice en el versículo 10, amado, dice, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué dice? Que tenemos que amarnos unos con otros. Hoy vemos que a veces uno mira a una persona y sabe que es cristiano, le decís, paz hermano, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y te saluda así nomás. Pero tenemos que nosotros mostrar que somos uno en Cristo Jesús, allá afuera, en la calle. El mundo tiene que ver que la gloria de Cristo son ustedes. Jesús decía, Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Y si no tienen una Biblia, léalo en San Juan capítulo 17. Hoy vemos que todavía muchos dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros, si vamos a carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice que somos para alabanza de su gloria. Y nosotros somos la gloria de Dios, cada uno de ustedes son la gloria de Dios. Y dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Será que Dios se confunde? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se equivocó con cada uno de ustedes? Es imposible que Dios se equivoque. Él sabe lo que escogió. Él dice que lo vil, lo menospreciado, Él escogió en este tiempo. Por ustedes el mundo no da nada, pero Dios envió a Jesucristo para que ustedes reciban esta vida, así como la tengo también yo. Amén. Y cuando uno practica esta vida, no hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo porque uno siente adentro de uno algo tan distinto. ¿Por qué? Porque se fue el enojo, se fue los malos pensamientos, nuestra conciencia ya queda limpia, pura. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso cuando verdaderamente la gente llena de problemas, nosotros le impartimos paz a estas personas. ¿Por qué? Porque la paz reposa en nuestro corazón. Amén. Pero para eso tenemos que deshacer las cosas malas. ¿Sí? En el versículo 11 dice,
En lo requiere diligencia, dice, en lo que requieren diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, al Señor. ¿Ve? No al hombre, sino al Señor. Ferviente. ¿Qué sería la palabra ferviente? ¿Cómo es, no? Esa palabra. Nunca se tiene que apagar ese amor que está dentro nuestro. Ese don del amor. Amén. Pablo le dijo a Timoteo que avive ese don que estaba dentro de él. ¿Habrá tenido problemas Timoteo? Sí que habrá tenido muchos problemas. Aparte que era un joven, él era joven, y él tenía que enfrentar a grandes personas que eran en aquel tiempo, eran sabios, maestros en la palabra, eran doctores de la ley, y él con quién enfrentaba, lo enfrentaba con la verdad. La verdad. Y ellos la verdad no la querían, ni tampoco querían conocerla. Pilato cuando estuvo con Jesús le dijo, ¿qué es verdad? Tampoco quiso conocer, tampoco Pilato lo que era la verdad. Ahora nosotros la verdad sabemos que Cristo es la verdad y que Él nos dio esta vida. Amén. En el versículo 12 dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Ve? O sea que tenemos que estar constantes en la oración. Y eso es muy importante. Estoy trabajando en la casa de Javi y fue una persona a trabajar con nosotros y me decía que quería poner la radio, cuántas cosas. Le dije, no, es mejor estar en comunión nosotros, que sepamos lo que hablamos. Vos me contás tus problemas, él cuenta los problemas de él y hablamos nosotros, pero así no, de esa forma no hay crecimiento. Le empecé a hablar y él me dijo, tenés razón, Jorge, porque a mí me pasa esto. Bueno, todo esto no me lo está diciendo a mí. Pero si vos pones la música, los vecinos no se tienen por qué enterar lo que te pasa a vos. Porque acá hay vecinos acá al lado, le digo. En cambio nosotros tomamos unos mates, charlamos y vemos lo que está pasando, le dije, ¿viste? Y oramos al Señor. Eso es la oración, la comunión con Dios. Amén. Estar todo el día en comunión con el Señor. No es que uno se hace un religioso, sino uno muestra que las cosas que nos traían desagradables ante nosotros. A mí me pasaba cuando yo trabajaba y no conocía al Señor, estaba todo bien. Y después cuando iba a mi casa, no quería llegar por los problemas que tenía familiares. Se me apagaba toda la felicidad que la tenía afuera. Pero cuando conocí a Cristo, ahí Él empezó a llenar todo ese vacío que estaba dentro mío. La plata no lo llenaba, la plata. El que llenó ese vacío es Jesucristo. Hoy vemos que si Él no llena ese vacío, nadie lo puede llenar. Amén. Por eso es importante venir a Cristo y buscar de Él. Buscar de Él. Él tiene cosas muy hermosas para cada uno de nosotros. Cosas muy hermosas que yo no se las puedo explicar, pero que la van a recibir, la van a recibir. Por eso dice su palabra que en Él nosotros somos herederos y coherederos. Usted tiene una propiedad. Cuando fallecen los dueños, quedan los hijos, ¿cierto? Y se hacen herederos de las propiedades. Alguien me contó, un abuelo, 93 años, me dice, ¿y vos cuántos años tenés, Jorge? Le doy mi edad, todo. ¿Tenés casa? Me dijo. Sí, gracias a Dios, sí. O viera cuánta gente hoy no tiene casa. ¿Y usted tiene hijos? No, dice, tengo 93 años, voy a cumplir 94. No tuve nunca hijos. Y tiene un montón de propiedades, muchas propiedades. Y le dije, le hablé de mi Señor, y él es colaborador de Calcuta, el hombre. Y nos pusimos a conversar. Y me dijo, tenés razón, andá a saber lo que hará mi sobrino con todo esto, dice. Y el hombre tiene muchas casas, muchos departamentos. ¿Cómo no te conocía antes? No, antes era imposible, porque usted me conoció en el tiempo justo de Dios. Y también le pude hablar de mi Señor. Y eso es muy importante, ¿ve? Nosotros no vamos tras las riquezas materiales, sino que la gente disfrute estas riquezas espirituales, porque las riquezas materiales son las añadiduras después. Amén. Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos va a ir dando. Vemos que un papá tiene sus hijos, a la nenita, como se... ¿cómo está tu nombre? Milagro. A ella no le va a dar una bicicleta porque todavía no sabe andar. A su medido tiempo todo le va dando las cosas a los hijos, un padre. Así también con nosotros, nos va a ir dando todo lo que necesitamos. Por eso dice su palabra en Romanos 8:32, que el que no escatimó a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? O sea que sabemos que Él nos va a dar todas las cosas, porque Él no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Amén. En el versículo 13 dice, compartiendo dice, en el 12 dice, gozoso en esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Cuánto estamos pasando tribulación hoy en el día? Y estamos pasando tribulaciones. Pero la palabra dice en la carta a los Corintios, porque estas leves tribulaciones momentáneas traerán en mí un eterno peso de gloria. O sea, son tribulaciones que no van a ser para toda la vida. Va a llegar hasta cierto lugar hasta que nosotros pasamos esa prueba. Y que dice, estas leves tribulaciones momentáneas traerán en mí un eterno peso de gloria. Si uno mira el peso y miramos el viento, cuando acaricia suavecito, ¿quién le pone peso al viento? Y cuando el viento sopla más fuerte, como soplaba el otro día, dice que Dios le pone peso al viento. ¿Se imaginan ustedes cómo será este peso de gloria para cada uno de ustedes que están ahí, también para mí? ¿Cómo será ese eterno peso de gloria? Cuando uno entiende todas estas cosas y cada palabra, el significado que tiene, pero solamente el hombre espiritual va a entender y va a comprender verdaderamente. Antes yo había cosas que no entendía, que no comprendía, pero lo único que me dijo el pastor, ¿vos creés? Bueno, más adelante vas a entender. Y así fue. Ahora entiendo cosas que cuando el pastor nos enseñaba a nosotros, no las comprendía, pero quedaron bien guardadas en mi corazón y en mi mente. Y ahora veo, y ahora entiendo cuál es el propósito del Señor. ¿Sabés cuánto hay afuera que no entienden todas estas cosas que estamos hablando en este día? Pero yo sé que en aquel tiempo vendrán personas que van a entender con palabras simples, sencillas. Amén. Vamos a ver en el 15, ¿no? En el 15 dice, gozado con lo que se gozan, llorá con lo que lloran. Mire cuánta riqueza espiritual hay. ¿Cómo puede ser que uno esté gozoso y después que esté llorando? Pero el que vivió esta vida, y lo está viviendo, se da cuenta. Porque en ese tiempo estaba en la 103, estaba en la radio, y ese mismo viernes, el domingo, el sábado tenía cumpleaños de mi hija de 15. Y me llaman de que falleció mi hermana. Tenía que estar gozoso con todo lo que estaba en la fiesta. Y esa misma noche, al otro día, ya viajar a donde estaban todos llorando. ¿Y cómo hacemos para consolar esos corazones? Usando la palabra. Señor, si tú consuelas mi corazón, también te pido por mi familia, que está en aquel lugar de Tucumán, que consuele los corazones. Tenés que llorar con ellos. Por eso cuando uno practica esta vida se da cuenta verdaderamente que estamos en una vida diferente y que todas estas cosas que nos pasan a nosotros nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien. Vemos que Job preguntaba, ¿no? Y su mujer le decía, ¿a dónde estaba tu Dios? ¿Por qué te pasan todas estas cosas? Y le dijo, ¿por qué no los maldice y te muere? Le dijo la mujer a Job. Y Job la escuchó a su mujer y le dijo, tú sabes que solamente lo bueno viene de parte de Dios, eso es lo que crees, y lo malo no. Pero nosotros sabemos que lo malo y lo bueno proviene de Dios, para que nosotros confiemos más en Él. Amén. Las cosas malas que pasan es para que nosotros confiemos en el Señor y bueno, y nos aferremos a Él. Y Él después nos consuela y nos da la salida, que recibamos los buenos. Es como recién me contaba Dayana, que su nena estaba un poquito floja en matemática y le comentó a una persona y no tenía dinero para pagar nada y bueno, traerla que yo la ayudo, ¿ves? Y le abrió la puerta. Y ella estaba preocupada como mamá porque su hija estaba atrasada un poco en el colegio. Pero ¿qué hizo el Señor? Abrió otra puerta para que la nena sea también fortalecida en el área que tiene necesidades, ¿no? Así también Dios también sabe, en las áreas que tenemos necesidades, Él también nos va a ir fortaleciendo a nosotros. Dice en el versículo 16, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Ves?
Eso es lo que tenemos que ver nosotros, no ser sabios en nuestra propia opinión. Una cosa cuando te piden un consejo, vamos a dar un consejo, amén, pero no decirle, no, porque yo opino que esto, yo opino, no. Cuando la persona viene, uno le habla con sabiduría de Dios. ¿A vos te parece que eso es correcto? Bueno, si vos decís que es correcto, y ahí cuando te piden un consejo, ahí le da la opinión como un sabio, amén. Pero si no, yo de mi parte no me meto. Cuando te viene a pedir un consejo, me pasa con mis hijas a veces. Me pasan con mis hijas. Y yo le digo a mis hijas, mija, esto no es así, ¿entendés? Y después, papá, tenía razón, te dicen. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ser buenos consejeros. Porque va contra la voluntad propia de uno. Y eso es lo que a nosotros nos detiene al ministerio, cuando usamos la voluntad propia y no comprobamos la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Amén. Cuando uno comprueba que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ahí nos sometemos al Señor. Amén. Y nos asociamos con ¿quién? Con los hermanos que son humildes. Acá nos dice que nos vamos con los altivos, que son gritones, cuántas cosas, ¿no? Que quieren llevar todo por delante. Dice que tenemos que asociarnos con los humildes. Amén. En el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Amén. O sea que a nadie le tenemos que pagar. Por más que te hagan el mal, nosotros tenemos que hacerle el bien. Por más que te hagan el mal, vas, te tenés que parar delante de ellos y le hacer el bien. Mire si tengo que contarle las cosas que pasaron y las puertas que Dios me abrió cuando un hombre, era la tercera vez que me embromaba en dinero. Y la última vez que me había embromado era casi $6.000 me estaba debiendo. Y me decían, ¿todavía seguí con ese tipo? Yo confío en Dios, le dije. Una semana después me dicen, mira, ¿viste al hombre del corralón? Él tiene 3 corralones. 2 corralones, 19 camiones. Bueno, me contaban todo. ¿Y de qué le sirve toda la plata? Ahora le cortan el pie. Y eso por sinvergüenza, me decían. Y yo no tenía una moneda ni para toda semana. Me llama una señora para hacer un trabajo, cambiar una grifería. Y cuando me entero de eso, yo dejo todo de al lado y miraba cuánto tenía de pasaje para ir hasta el hospital, a donde estaba el hombre. Y el hombre cuando me ve en el hospital no tenía plata para volver. No le pedía a nadie, pero sabía que lo que me estaban enviando no era el hombre, sino lo que estaba dentro mío. No pagar mal por mal, sino con el bien vencer al mal. Me dijo en el piso tercero, cama 53. Y ahí cuando dije 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el 5 sería, él mismo constituyó apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Señor, tu mano va a estar obrando en ese lugar. Cuando me ve el hombre en ese lugar, se le caían las lágrimas y me dice, ¿qué haces acá vos? ¿Se acuerda que yo le dije que soy obediente a mi padre? Mi padre me envió. Él tenía broches por todos lados y iba a entrar a cirugía para cortarle la pierna. Toda la pierna negra tenía. Fui y lo abracé donde estaba él, en la cama, y él lloraba, este hombre. Después apareció otro hombre más, y le dijo, ¿te acordás que yo te dije? Él le comenta al otro hombre, de un varón, bueno, este es el hombre. Y ese hombre me habló, después de todo eso, me dijo, me habló muy bien, y lo mal que te hizo, Oscar, a vos. Yo quisiera que vos me hagas una construcción. Y en aquel tiempo este hombre me había dado $15.000. Toma, te doy este adelanto de plata para que vos no agarres otro trabajo. Mire lo que es cuando uno hace las cosas buenas, ¿no? Porque si yo fuera con mis sentimientos, razonamiento y pensamiento, no lo iba a ver a este hombre. Y con lo único que llegué fue con el pasaje. Y ahí el otro hombre, en el mismo hospital, sacó dinero y me dio. Y me dijo, yo quisiera que me haga una construcción. Lo que es, ¿no? Cuando uno sigue las cosas buenas. Pero para eso tenemos que hacerlo con una conciencia limpia y pura. No decir te perdono y ya está. No, ayudar a aquellas personas. Jesús decía, Padre, perdónalo. No saben lo que hacen.
Más cuánto de ellos si no conocen esta vida, ¿cómo se la podemos presentar nosotros? Si nosotros dice que no seamos vencidos por lo malo, sino con el bien vencer al mal. Amén. Dice en el versículo 18, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hoy nosotros nos queremos vengar de cuántas cosas, ¿no? Nos queremos vengar. Nuestra justicia propia. Nunca lo pudimos comprobar que la justicia de Dios es divina. Amén. Qué hermoso cuando uno entiende, ¿no? Dice en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. Amén. Amados hermanos, espero que entendamos y comprendamos que no seamos vencidos por lo malo, sino con el bien venzamos al mal. Amén. En esta hermosa mañana quería compartir esta palabra y como le dije, había tenido otro lugar para hablarlo, pero no era esa. Esta es la que me dio el Señor en esta mañana, porque sé que nosotros tenemos que saber vencer con el bien las cosas del mal. Amén. Por más que no hagan el mal, tenemos que hacerle el bien a todas aquellas personas, para que ellos vean verdaderamente que ya no somos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Su palabra dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que tengamos todo el mismo lenguaje y el mismo sentir. ¿Entendimos, hermano? Bueno, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y espero que practiquemos esta vida. Amén. Dios los bendiga.